Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa devocional para guerreros que hacemos diariamente de lunes a viernes. Reciban un saludo desde aquí, desde las oficinas del ministerio Formando un Millón de Guerreros. Estamos aquí para meditar las escrituras, estamos saludando a todos los que se conectan con nosotros en todas las plataformas. Para ustedes un abrazo, bendiciones del Dios del cielo. Queremos saludar a nuestra hermana Mariola Bach en Polonia. Saludamos a Ileana Hidalgo en República Dominicana. También saludamos a la hermana Norma Flores en Dallas, Texas. A la pastora Marta Santamaría en República Dominicana, a Graciela Fortuna y a Verónica Pucheta en Argentina. Para ustedes un saludo, son los hermanos que siempre están ahí colocando sus comentarios en los devocionales, están siempre pendientes de cada emisión que nosotros hacemos diariamente de nuestro devocional diario. Les saluda el pastor Pedro Carrillo y vamos a estar en el primer capítulo de Juan. Vamos a meditar en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Vamos a leerlo para iniciar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, a colocar este rato en las manos del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Dios, por darnos una oportunidad más de estar aquí, delante de tu presencia, meditando las Escrituras, llevando este devocional, y ministra a tus hijos, todos los que están allí conectados, que tu Espíritu Santo, mi Dios, les ministre a todos ellos, que sientan la presencia del Espíritu y que una revelación especial de tu presencia sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a meditar este pasaje del versículo 11 en adelante. Dice Juan que Jesús vino a lo suyo, vino a su gente, porque recuerden ustedes que el nuevo pacto, Dios lo hizo fue con los judíos, con los israelitas. Recuerde allá en Jeremías 31:31 que Dios dice: he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos lo invalidaron. Nuestro Dios, el pacto lo hizo fue con los hijos de Israel, pero como ellos no lo recibieron, recuerden que lo rechazaron, que buscaban forma como encontrarle fallas, que lo llevaron a la muerte, a la cruz, lo condenaron. Recuerden también que pidieron a Barrabás, que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En fin, ellos lo rechazaron totalmente. Pero hubo mucha gente que lo recibió, mucha gente que se acercó, mucha gente que recibió sus enseñanzas y lo aceptó como el Mesías, como el ungido enviado por Dios. Y dice allí el versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sabemos ya claramente que se refiere al pueblo de Israel. Luego dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que observemos el verbo. El verbo está en pasado. Dice, mas a todos los que le recibieron. No está diciendo los que le reciban, sino dicen los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, que todo ese personal, toda esa gente que aceptó a Jesús, que lo aceptó como el Mesías, que creyó en Él, que aceptó sus enseñanzas, que buscaba el poder que había en Él, toda esa gente que lo recibió, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera pregunta. Si Dios le dio a ellos la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces antes de aceptar a Cristo, ¿qué eran? ¿No eran hijos de Dios? Esa es la pregunta. Porque el tema que vamos a tratar hoy es ese. Hijos de Dios. De eso vamos a hablar todo este rato. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado, sobre todo dentro de los católicos, ellos dicen que todos somos hijos de Dios, que todas las personas que nacen en este mundo son hijos de Dios, y para ellos no hay ninguna condición para poder ser hijos de Dios. Mientras que aquí Juan dice que para poder ser hijo de Dios, nosotros tenemos que creer, recibirle y creer en Él como el Mesías, recibirle como Señor. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una condición para ser hijos. Esto quiere decir que la gente que antes no le había recibido no eran hijos de Dios. Dice, pero los que le recibieron, Él les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuál era entonces la condición de ellos antes de creer? Si no eran hijos de Dios, entonces ¿qué eran? Quiero que lo analicemos según el versículo que está en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, que dice allí la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús dice, hay que predicarle a las criaturas. ¿Qué es una criatura? Una criatura es algo que fue creado, no es algo que fue engendrado, porque un hijo es aquel que es engendrado. Recuerde lo que dice Juan, aquí donde leímos. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Habla que para ser hijos tenemos que ser engendrados por Dios. Las cosas que Dios ha hecho, el universo, las estrellas, el sol, todo lo que Dios ha hecho es una criatura. Y Jesús incluye dentro de ese gremio, dentro de ese grupo, a los seres humanos. Dice criaturas. ¿Por qué? Porque Adán era hijo de Dios, pero ustedes saben que fue desechado por el pecado y por eso se convirtió en una criatura. Y todos los que descienden de Adán son criaturas. Los que oyeron a Jesús cuando Él daba sus enseñanzas eran criaturas. Pero cuando creyeron en Él, cambió su estatus para volverse hijos de Dios, engendrados por Dios. ¿Cómo así? Vamos a seguir analizando para que usted se dé cuenta que no todos los seres humanos que existen son hijos de Dios. Solamente aquellos que reciben a Jesús y creen en Él. Un ejemplo, en Juan 3:16, que es un versículo súper conocido, que usted se lo sabe de memoria, que dice,
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Analice algo. Dice que Dios ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Qué quiere decir esa palabra unigénito? Quiere decir que para Dios únicamente es un hijo el que Él tiene. Unigénito es uno solo. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, ¿cuántas personas habían aquí? Muchas, millones de personas. Pero Dios decía, solamente tengo uno, que es Jesús. Y siempre recuerde que cuando se estaba bautizando, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, ese. Que cuando estaba en el monte de la transfiguración, también se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Dios nada más hablaba de un hijo, y aquí dice el Hijo unigénito. Quiere decir eso que todo el resto de personas que existían en el tiempo de Jesús no eran hijos. Dios no los reconocía como hijo porque solamente reconocía a uno solo. Vamos a seguir analizando esto porque si no, no lo vamos a entender. Si analizamos Romanos 8, versículo 29, aquí en Romanos 8, 29, vamos a buscarlo para leerlo completo. Dice en el verso 29 de Romanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que debido a la fe en Jesús, muchos nos hemos convertido al Señor. Y todo aquel que se convierte en el Señor se vuelve hijo, es engendrado por el Espíritu Santo, es engendrado por Dios. Y nos volvemos hijos de Dios. Y ahora Jesús, que era el unigénito, se ha convertido en el primogénito. ¿Qué quiere decir eso? El mayor entre muchos hermanos. Quiere decir que ahora ya no hay un solo hijo, sino que hay muchos debido a la fe que nosotros hemos ejercido en Jesús. En conclusión, el devocional de hoy, ¿qué es lo que quiere decir? Que no todos los seres humanos que existen son hijos de Dios, sino solamente aquellos que ejercen fe en Jesús, aquellos que lo reciben, aquellos que creen en Él y que lo aceptan como su Señor, que lo aceptan como el Salvador de sus almas. ¿Por qué? Porque toda persona que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo inmediatamente. Porque dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza unos cambios, una transformación en nuestra vida de dentro hacia afuera. Comienza nuestra conciencia a ser activado, a hacernos conscientes del pecado y a cambiar. Y a medida que nosotros vamos cambiando, dice la palabra que Él nos va engendrando para llegar a ser igual a la imagen de Él, de su Hijo, para poder ser muchos de sus hermanos, siendo Él el primogénito. Y si dice que es el primogénito, quiere decir que fue el primer hijo que tuvo Dios. ¿Y cuándo lo tuvo? Cuando nació de María, habiendo mucha gente en esta tierra. Tenemos claro entonces que primeramente todos nosotros, los que estamos allí conectados, todos los que creemos en Jesús, somos hijos de Dios por la fe que hemos ejercido en Él. Señor, gracias por tu palabra en este día. Tenemos claridad, se nos ha revelado, Señor, que no todos los seres humanos son hijos, son criaturas de Dios, pero solamente aquellos que han creído en Él se les puede llamar hijos de Dios. Gracias, Señor.
Amén. Mis amados, gracias por todo este tiempo que hemos estado juntos aquí meditando la Escritura. Aquí les dejamos nuestros teléfonos y les dejamos el email. Y le pedimos también, amados hermanos, que se suscriban a nuestro canal. No es más por hoy y les deseo muchas bendiciones del Dios del cielo para todos ustedes. Dios les bendiga.